Hola de nuevo, soy Feregrino y en esta ocasión te traigo un video de recomendaciones. No es el clásico video de recomendaciones mensuales, sino uno bastante peculiar. En este caso son películas que en mi opinión todo científico de datos y Machine Learning Engineer debería ver. Me costó un poco de trabajo recopilar esta lista porque no hay muchas películas que hablen directamente de la ciencia de datos, pero aún así espero que sean de tu agrado. La primera película en esta lista que te recomiendo que veas se llama AlphaGo, que bueno, no es como tal una película, sino es más bien un documental. AlphaGo nos cuenta la historia de cómo es que una empresa de inteligencia artificial llamada DeepMind, perteneciente a Google, desarrolló un programa de inteligencia artificial llamado AlphaGo para competir en el desafiante juego del Go. Este documental nos lleva a través de los desafíos técnicos, emocionales y filosóficos que enfrentaron los desarrolladores y de cómo es que AlphaGo pasó de ser un simple programa a convertirse en una fuerza imparable en el mundo del Go. AlphaGo utiliza algoritmos complejos y técnicas avanzadas de análisis de datos para analizar millones de movimientos de Go y desarrollar estrategias ganadoras. Esto nos muestra el poder de la ciencia de datos y cómo es que puede transformar diferentes áreas, incluso los juegos de mesa más antiguos y tradicionales. Además, el documental destaca la importancia del aprendizaje y la superación constante en el campo de los datos. Vemos cómo es que los investigadores de DeepMind se enfrentan a desafíos técnicos y emocionales a medida que intentan mejorar continuamente el rendimiento de esta máquina. Este enfoque de aprendizaje constante es fundamental para los científicos de datos, ya que el mundo de los datos está en constante evolución y es importante estar al día con las últimas tecnologías y enfoques. Otro aspecto interesante del documental es que también explora las implicaciones filosóficas y éticas de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que significa realmente para los humanos ser superados por las máquinas en áreas tan complejas como puede ser un juego de mesa? Esto nos invita a reflexionar sobre cómo equilibrar el avance tecnológico con los valores humanos y la ética en el campo de los datos. La segunda película de la que te quiero hablar se llama 21. Esta película está basada en la historia real del equipo de Blackjack del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 21 sigue a un grupo de estudiantes brillantes y talentosos que utilizan sus habilidades matemáticas para ganar a lo grande en los casinos de Las Vegas. ¿Por qué podría ser relevante para los científicos de datos? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, la película muestra cómo es que las matemáticas y la estadística pueden ser aplicadas en el mundo real. En este caso, en el ámbito de los juegos de azar. Los estudiantes utilizan técnicas de conteo de cartas y análisis de probabilidades para aumentar aún más sus posibilidades de ganar en el blackjack. Esto resalta la importancia de tener una mentalidad analítica y habilidades matemáticas sólidas, que también son cruciales para algunos tipos de ciencia de datos. Además, 21 muestra cómo es que el análisis de datos y el aprendizaje automático pueden ser utilizados para tomar decisiones estratégicas. Los estudiantes desarrollan algoritmos y modelos para predecir el comportamiento de los croupiers y también para administrar su dinero. Esto demuestra cómo las técnicas de análisis de datos pueden ser valiosas en situaciones en las que es necesaria la toma de decisiones rápidas y precisas. Esta película también aborda el tema de la ética en la ciencia de datos. Si bien los estudiantes del equipo de Blackjack ganan mucho dinero utilizando sus habilidades matemáticas, también pueden caer en la tentación de la avaricia y la trampa. Esto nos recuerda la importancia de utilizar nuestras habilidades de manera ética y responsable, tanto en el ámbito de los juegos de azar como en cualquier otra área de la ciencia de datos. La tercera película de la que te quiero hablar se llama The Great Hack, que de nuevo es más bien una especie de documental que explora el escándalo de Cambridge Analytica y cómo es que esta empresa utilizó nuestros datos personales y los datos personales de millones de usuarios de Facebook para influir en campañas políticas. La película analiza cómo es que los científicos de datos y el análisis de datos se emplearon para manipular y direccionar la opinión pública. Este documental es especialmente importante para los científicos de datos, ya que nos presenta un caso real sobre la ética y las implicaciones de nuestro trabajo. Muestra cómo es que el análisis de grandes cantidades de información puede ser utilizado para influenciar y manipular las decisiones y percepciones de las personas, y más aún, de sociedades en completo. Además, la película expone cómo es que la privacidad y la protección de datos personales son problemáticas fundamentales en la era digital, y cómo es que para los científicos de datos es crucial considerar y respetar la privacidad de las personas,
y estar consciente de la responsabilidad ética que implica el manejo de datos sensibles. The Great Hack también examina las vulnerabilidades en los sistemas y plataformas que permiten el abuso de la información que recolectan. Este es un área importante de estudio y mejora para los data scientists, ya que debemos trabajar para garantizar esta seguridad y la integridad de los datos que manejamos. Esta otra película que te recomiendo está muy relacionada a la anterior, y esta se llama Brexit. Basada en hechos reales, la película de Brexit narra la campaña del referéndum del Brexit en el Reino Unido en el 2016, desde la perspectiva de un político que se llama Dominic Cummings. Cummings, que es interpretado por el famosísimo Benedict Cumberbatch, lidera la campaña a favor de Leave, es decir, la gente que quería dejar la Unión Europea en el Reino Unido. Esta campaña utiliza técnicas de análisis de datos y las pone en una estrategia innovadora. Una de las razones por las que esta película es relevante para los científicos de datos es porque nos muestra cómo se utilizó el análisis de datos para influir en la opinión pública y tomar decisiones estratégicas a partir de estas influencias que se estaban generando. En la película se muestra cómo es que el equipo detrás de la campaña utilizan datos demográficos y de comportamiento para identificar y llegar a los votantes clave. Esto destaca la importancia del análisis de datos en el ámbito político y cómo es que puede ser utilizado para comprender y manipular la opinión pública. La película también nos trae una conversación sobre la importancia de la ética y la responsabilidad en el uso de los datos. Vemos cómo es que el uso de técnicas de segmentación y microtargeting puede influir en las elecciones y cómo es que esto plantea cuestiones éticas y de privacidad para nuestros usuarios. Esto nos sirve como recordatorio de que los data scientists deben considerar cuidadosamente el impacto que sus análisis o los resultados que obtienen pueden llegar a tener en la sociedad y tomar decisiones más éticas en su trabajo. Esta película de las que te voy a hablar es mi favorita, una de mis favoritas de toda la historia. Se llama The Big Short. The Big Short es un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de un grupo de inversores que lograron prever y últimamente beneficiarse de la crisis financiera global en el año 2008. La película nos ofrece una mirada perspicaz y entretenida, principalmente entretenida en mi opinión, bastante graciosa la película, de cómo es que el sistema financiero colapsó debido a prácticas y productos financieros complejos y opacos. La razón por la que The Big Short se me hace una recomendación fantástica para los científicos de datos es que se centra en el análisis y la interpretación de datos financieros complejos. Los personajes principales no necesariamente utilizan modelos estadísticos para identificar las señales de alarma de la inminente crisis financiera, pero lo que sí muestran es cómo es que el análisis inteligente de los datos puede ayudar a tomar decisiones informadas y hasta contracorriente en el mundo financiero. Básicamente nadie les creía. Además, la película también destaca la importancia de la curiosidad y la perspicacia en el campo de los datos. Los personajes hacen preguntas convincentes y desafían a los conceptos tradicionales para encontrar la verdad detrás del colapso inminente del sistema financiero. Su tenacidad para buscar la verdad, incluso cuando nadie más lo hace, son cualidades admirables que los científicos de datos también pueden aplicar en su trabajo. Otro aspecto a destacar de esta película es que nos presenta de forma única y cautivadora información bastante compleja. La película utiliza diversas técnicas visuales y narrativas para explicar conceptos financieros y complicados de una manera fácil de entender para el público. Esto también nos muestra la importancia de la comunicación clara y efectiva en el campo de los datos, ya que a menudo se trata de transmitir información compleja de manera comprensible para todos. De nuevo, esta es probablemente una de mis películas favoritas. Usualmente la veo cada 3 o 4 meses. La categorizaría como de comedia, pero a la vez es bastante educativa. Quiero aclarar que no es necesario que sepas de economía para entender lo que está pasando en la pantalla. Así de buena es esta película sobre un problema financiero bastante complejo. Otra película que te quiero recomendar es una que está bastante relacionada a la crisis financiera, pero la pone desde otra perspectiva. Y esta se llama Margin Call. Aunque la trama de Margin Call se desarrolla en el contexto de la industria financiera y la crisis económica de 2008, muchos de los aspectos son aplicables al campo de la ciencia de datos.
En esta película se muestra cómo es que una firma de inversiones se enfrenta a la inminente crisis financiera y cómo es que los personajes deben tomar decisiones difíciles basadas en análisis de datos y evaluación de riesgos. Esto refleja la importancia de utilizar los datos de manera efectiva para comprender y mitigar los riesgos en cualquier campo. Además, la película resalta la importancia de la ética en la toma de decisiones. Los científicos de datos deben tener en cuenta esta responsabilidad y las implicaciones éticas de los análisis. En Margin Call se exploran las consecuencias de la codicia y la falta de supervisión en el mundo financiero, lo cual nos deja importantes lecciones sobre los valores éticos y morales que deben guiar nuestros trabajos cuando estamos trabajando con datos financieros. Asimismo, la película también nos puede servir como una alerta sobre la necesidad de comunicar y visualizar nuestros hallazgos de manera clara y efectiva. La película nos muestra cómo es que los personajes deben explicar y presentar conclusiones complicadas a las personas que toman decisiones dentro de la empresa, con el fin de influir en el curso de acción que van a tomar. Esto resalta la importancia de la comunicación y la visualización de datos para transmitir resultados de manera impactante y comprensible, desde luego. Esta película es un poco más complicada de entender si es que no estás familiarizado con términos económicos, pero aún así vale muchísimo la pena. Otra de las películas que te quiero recomendar se llama Hidden Figures. Hidden Figures es una película increíble que narra la historia de las matemáticas y hasta cierto punto científicas de datos afroamericanas que ayudaron a la NASA durante la carrera espacial. En primer lugar, esta película está basada en hechos reales, lo cual la hace aún más interesante. Nos cuenta la historia de 3 mujeres afroamericanas, brillantes y muy valientes que trabajan en la NASA durante la agitada década de los 1960. Estas mujeres, llamadas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, desempeñaron roles fundamentales en el programa espacial de Estados Unidos. Una de las razones por las que esta película es tan relevante para los científicos de datos es porque nos muestra cómo estas mujeres utilizaron sus habilidades matemáticas, analíticas, para superar desafíos y contribuir en el avance científico. En una época en donde el acceso y las oportunidades para las mujeres y también para las personas de color estaban limitadas, estas mujeres demostraron su valía y habilidades extraordinarias en el campo de la ciencia y la tecnología. Además, la película resalta la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en el ámbito científico. Vemos cómo Katherine, Dorothy y Mary se unen para superar barreras y enfrentar estos desafíos juntas. Esta mentalidad de colaboración es esencial en el mundo de los científicos de datos, en donde el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos son fundamentales para alcanzar los resultados exitosos. Por último, esta creo que es la película por excelencia que un científico de datos debe ver. Se llama Moneyball. Moneyball está basada en una historia real. Nos cuenta la historia del gerente general de los Oakland Athletics, Billy Beane, que en la película es interpretado por Brad Pitt. Como sea, Beane utiliza el análisis de datos y las estadísticas avanzadas para tomar decisiones estratégicas en la selección de jugadores y la formación del equipo principal, desafiando así las prácticas tradicionales en el béisbol. La película nos resalta cómo es que el uso inteligente de los datos puede desafiar a la intuición y a los prejuicios, y finalmente conducir a resultados exitosos. En el campo de los científicos de datos, esto nos muestra la importancia de basar nuestras decisiones en datos objetivos y análisis precisos, más allá de simplemente intuiciones. Además, Moneyball también subraya la necesidad de adaptación y cambio. Esta persona, el personaje principal, Beane, se enfrenta a la resistencia entre los ejecutivos y entrenadores tradicionales, pero persiste en su enfoque basado en datos. Esto demuestra a los científicos de datos que es posible superar la resistencia al cambio y hacer avances significativos en sus respectivas áreas, con un poco de perseverancia. Otro aspecto destacable de la película es su enfoque en la optimización y la búsqueda de formas eficientes de lograr resultados. Beane y su equipo buscan obtener valor y resultados positivos con recursos limitados, mostrando cómo es que el análisis de datos puede ayudarte a maximizar la eficiencia en cualquier campo, incluyendo el béisbol. Esta película de Moneyball fue la que me inspiró a hacer este video, y es que es la película definitiva que está más relacionada a la ciencia de datos que podrías encontrar allá afuera. Y nos muestra de qué se trata la ciencia de datos. Es una excelente película, no deberías dejar de verla.
Y pues ahí lo tienen. Esta fue mi lista de películas recomendadas para quienes están interesados o interesadas en la ciencia de datos. Si bien no todas implican directamente a un científico o científica de datos, creo que todas son entretenidas y nos dejan un buen mensaje sobre lo que se puede hacer o lo que no se debe hacer con el uso inteligente de la información. Te pido que me comentes tú, ¿has visto alguna de estas? ¿Cuál te gustó más? ¿Tienes algunas otras para recomendar? Déjamelas en los comentarios, me interesa leerte. Por otro lado, te invito a ver estos otros videos sobre otras recomendaciones o este otro, que seguramente te va a gustar. Muchas gracias por ver este video y bueno, nos vemos la próxima.